Esta es Uniminuto Radio, Soacha, a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. Onda Social, promoviendo la vida con bienestar. Una producción del programa de trabajo social Uniminuto, Centro Regional Soacha. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas, pero andamos happy. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please, I do what Es un gusto saludarlos a todos y todas en esta nueva emisión del programa radial Onda Social de Trabajo Social. Como siempre tenemos un programa muy interesante cargado de muchos datos, de cifras, de historias y bueno, como también tenemos un par de invitados muy especiales que ya más adelantico los vamos a introducir, a presentar, ¿listo? Entonces, nada, pues el día de hoy tenemos en la mesa de trabajo quien les habla, Diana Carolina Tibana Ríos, que en algún momento ideamos esta propuesta radial con el apoyo del programa de comunicación social y periodismo, el profesor Alfonso Pinzón, que siempre nos acompaña en esta producción, con el ánimo de que todos y todas podamos establecer un proceso de aprendizaje, de conocimiento, de compartir ideas, experiencias en torno a unas temáticas relevantes y, como dice nuestro lema, promoviendo la vida con bienestar. Eso es nuestro propósito fundamental acá. Entonces, como les decía, tenemos aquí en la mesa de trabajo a Gabriela. Hola, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. El día de hoy les traemos un programa muy especial que espero les guste. Bueno, también tenemos a la docente Jamie Medina, que seguramente la han escuchado dirigiendo y contribuyendo en otros programas en este espacio. Jamie, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos también a nuestros invitados y muy complacida de estar nuevamente aquí acompañando esta propuesta tan bonita del programa radial. Muchas gracias, Jamie. Bueno, Camila Fulá. Hola, bueno, muy feliz y contenta pues porque es nuestro primer programa del año 2020. Entonces pues súper feliz y bueno, un saludo a todos nuestros oyentes y pues a la mesa de trabajo. Bueno, y también tenemos de nuestro equipo de trabajo social de producción, con una de nuestras secciones nos va a acompañar Ingrid Delgado. Hola, Ingrid. Hola, profe, hola, mesa de trabajo, los invitados, muy buenas tardes, un saludo especial a nuestros oyentes y súper recargada para esta edición del 2020 de Onda Social. Y bueno, traemos muchas cosas especiales, de verdad que a veces nos reunimos con bastante disciplina a planear, organizar las temáticas, los contenidos, que esperamos que como siempre sea pues de acogida para todos ustedes. Y bueno, tenemos una canción ahí de fondo, ¿cierto? Sí. ¿Esta canción de quién es? Bueno, el tema que seleccionamos para iniciar nuestro programa del día de hoy se llama Bad Guy, de la cantante Billie Eilish. Es una joven, digamos una cantante estadounidense muy joven que está en ese momento en auge de su carrera precisamente porque fue nominada y ganadora de 4 premios Grammy en los pasados premios que fueron entregados hace 15 días o 20 días más o menos. Y la trajimos para iniciar el programa precisamente porque tiene una característica particular que no se nota mucho en público. De hecho, ella precisamente por su manera de vestir trata de disimular una condición con la que vive, que es el síndrome de Tourette, que es un síndrome de movimientos involuntarios o sonidos o palabras o expresiones involuntarias con los que algunas personas deben convivir. En el caso de ella, digamos que es una situación más moderada, pero pues efectivamente hay artistas como el comediante de Sábados Felices, Camilo, donde la condición es mucho más crónica, ¿sí? Que digamos que le dificulta algunos procesos de su vida cotidiana.
Y la traemos a colación un poco porque precisamente el tema que vamos a abordar en el programa del día de hoy es el tema de la discapacidad. Realmente. Sí. Con este tema del síndrome de Tourette, pues es una condición realmente que no es muy conocida, pero sí es más bien bastante común para algunas personas. Traíamos también para recomendar, igual pues para las personas que estén interesadas en profundizarlo, una película muy buena que encuentran en Netflix que se llama Un Hogar para Todos, que también toca Un Hogar para Nosotros, que también toca de cierta manera el tema de la discapacidad, de diferentes discapacidades. Entonces, con eso, con esta canción, con esta cantante y con esta historia, abrimos nuestro programa del día de hoy, dándole paso ahora sí a la profe Diana para que presente a nuestros invitados. Bueno, entonces con esto le damos la apertura a nuestra sección Hablando con Expertos. Hablemos con expertos, desde la voz de la experiencia. Bueno, entonces así como nos lo mencionaba Jamie, tenemos a dos invitados muy especiales. Tenemos inicialmente a Judith Joana Sandoval Pizar, ¿cierto? Bueno, les cuento, ella es trabajadora social, tiene experiencia en el sector de la salud y en Centro de Protección Social a Personas con Discapacidad. Ella trabaja en la atención y caracterización, también en intervención a cuidadores, mediante técnicas de visita domiciliaria, entrevistas estructurada, realización de informes sociales, diagnóstico social, gestión y manejo de redes de apoyo. Entonces, aquí está acompañándonos para complementar nuestro tema, para darnos una visión también desde la experiencia laboral, profesional. Joana, bienvenida a este programa. Gracias por acudir a esta invitación, a este llamado que hicimos desde el programa de trabajo social, desde Onda Social. Mil gracias, Diana. Mil gracias a todo el equipo de trabajo que se encuentra el día de aquí. Es un honor hacer partícipe de este grupo y hablar del tema de la discapacidad. Bueno, ya vamos a introducir un poquito el tema. También tenemos a Alexander Márquez Millán. Él es psicólogo, graduado de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Tuvo experiencia durante un año, trabajó en el Caguán con víctimas del conflicto armado. Actualmente se desempeña como orientador del Instituto Bolivariano del municipio de Soacha. Y aborda los temas de salud, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, entre otras cosas. Entonces, Alexander, un placer, un gusto también tenerlo acá. Gracias por acudir a esta invitación. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, como tú lo mencionas, orgullosamente egresado de la Universidad Minuto de Dios, persona en condición de discapacidad visual. Y nada, un saludo a los compañeros panelistas y a todos quienes nos visitan. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, yo quisiera que hiciéramos como una pequeña introducción al tema desde algo muy básico, que pareciera muy sencillo, pero que de pronto algunas personas en la cotidiana no sabríamos cómo manejar, y está relacionado con la denominación, ¿cierto? Digamos, en algunos momentos se hablaba de la minusvalía, hoy en día de la discapacidad, y pues también hay que acotar que históricamente la discapacidad ha tenido como muchas visiones, o sea, leer la discapacidad se ha hecho, no sé, en tiempos remotos, en donde incluso se relacionaba en culturas antiguas con intervenciones de poderes divinos, como castigos, en tiempos muy, muy remotos. Más o menos en el siglo XVI es donde se presenta la secularización de este tema y aparecen los espacios manicomiales, que tengo entendido, pues también representaban o tenían una carga de estigma, de señalamiento. Entonces, no es sino hasta el año o al siglo XX más o menos en donde el Estado empieza a establecer un proceso de intervención, pero realmente basado más en el asistencialismo. Ya hoy en día tenemos programas y demás que buscan tener una apropiación, un abordaje un poco más integral, ¿cierto?
en donde no veamos solamente eso como una condición de algunas personas en particular, sino que desde todos los estamentos sociales, políticos, culturales, se entienda, se comprenda cómo es que funciona la discapacidad, qué tipos de discapacidad existen y demás. Entonces, pues yo sí que quería como invitarlos, no sé, en la mesa de trabajo he escuchado que otras denominaciones han tenido las personas con discapacidad. Con capacidades diferentes, por ejemplo. Sí, es otro de los términos que se utiliza. Pues algunos de los términos que yo he escuchado tratan sobre la deficiencia, la incapacidad o la minusvalía. La minusvalía también. Bueno, entonces no sé, acá nuestros expertos, no sé, desde lo que han estudiado, el abordaje que han realizado, si nos aterrizan un poquitico, entonces la denominación, hoy en día, ¿cómo está ese debate frente al significado? Pues entendiendo también que es que una denominación es muy importante, ¿sí? Porque está cargada de significado, precisamente. Entonces, de acuerdo al significado que tiene una sola palabra, pues podemos llegar a fomentar un proceso de inclusión o realmente generar discriminación. Ok, con relación a lo que manifiesta la profe, es muy cierto, hemos ofendido realmente a las personas con discapacidad, hemos denominado locos. Por ejemplo, otros. Sí. Mongólicos. Especiales. Sí. ¿Sí? Una serie de conceptos que realmente no permiten fortalecer a la persona, sino lo que estamos es limitándolos. Y realmente es la comunidad o la sociedad quien ha hecho esta tarea de obstaculizar procesos o barreras con las personas con discapacidad. Yo te podría decir que desde mi experiencia se encuentra mucho la palabra inválido. También. Inválido. Sí. Etimológicamente eso ya tiene mucha connotación, es como quitarle esa carga de persona simplemente porque tiene una condición médica, no sé. Entonces eso también se encuentra mucho. Me gustaba mucho la parte histórica porque a mediados de 1950 se le dio un abordaje más bien biomédico, donde se decía que una persona tenía unas limitaciones de acuerdo a la enfermedad. Ya es recientemente, por ahí por los años 2008, 2006, cuando se aborda la discapacidad desde otro punto de vista, y a lo que se llega es que es precisamente la sociedad quien establece los límites a las personas que tienen alguna condición de discapacidad. No es propiamente la persona la limitada, sino la sociedad quien hace los límites. Por ejemplo, muchas veces nosotros nos encontramos puentes, como por ejemplo el que tenemos acá en Soacha, que tiene escaleras. Eso es una limitante o es una barrera para las personas que tienen silla de ruedas. Es un pequeño ejemplo. Claro, sí. Y es que sí, la infraestructura, hablamos un poco en una clase también de presupuesto y planificación social sobre este tema. O sea, una ciudad realmente está diseñada para la diversidad de personas que somos todos, o sea, todos tenemos condiciones distintas hasta cierto punto. Hay muchas formas de diversidad, pero realmente pareciera que solamente la mayoría pudiese acceder de manera un poco más fácil hablando de infraestructura, ¿no? Entonces la calidad de vida está representada no solamente en cómo se sienta una persona, sino también esa construcción social. Y es muy importante porque acá nosotros, digamos, en este espacio construido en su mayoría desde trabajadores sociales, es comprender que sí tenemos que hacer una lectura mucho más integral. Bueno, para hacer como la tarea bien hecha, la Organización Mundial de la Salud son los encargados de empezar a manejar y trabajar los conceptos acerca de la discapacidad. Actualmente se denomina persona con discapacidad. Hay una serie de discapacidades de las cuales encontramos en nuestro entorno familiar o entorno social. Encontramos la discapacidad visual, discapacidad auditiva, encontramos múltiple, encontramos discapacidad intelectual, encontramos discapacidad mental, discapacidad de enanismo, encontramos discapacidad de voz y habla, encontramos discapacidad de... ¿Cuál se nos escapa por ahí? Y social. Exactamente. Son los tipos de discapacidad de los cuales se encuentran en nuestro territorio, y lo ideal es empezar a identificar
nuestra población o las personas con las que convivimos para ayudar en el proceso de terapias según su necesidad. De acuerdo pues con las discapacidades con las que su merced relaciona anteriormente, para su desplazamiento lo denominamos discapacidad física o discapacidad motora, y lo que se menciona realmente, la discapacidad se debe empezar a fortalecer desde una iniciativa social. Necesitamos líderes con discapacidad, porque ellos son los que saben y conocen sus necesidades. Realmente nosotros buscamos la posibilidad de solucionar nuestras barreras, pero ellos sí tienen que ser los protagonistas realmente claro, de esos procesos de planeación, de planificación, de propuesta, incluso de política, ¿no? Porque desde ese marco es que viene a aterrizarse todas las acciones locales. Claro que sí, debe ser una comunidad muy unida. Nosotros como nación tenemos una ley estatutaria que es la 1618, la cual reglamenta todas las acciones, todas las intervenciones, todos los espacios de los cuales pueden participar las personas con discapacidad, y nosotros como comunidad debemos empezar a aceptar y generar una inclusión social. Nos permite dar también herramientas esa ley estatutaria y velar por el bienestar, goce de los derechos de las personas con discapacidad. Sí encontramos barreras también a nivel de salud, no solamente infraestructura, una serie de enfermedades que se presentan y que realmente las EPS deben asumir como esa labor para generar un diagnóstico claro de la persona con discapacidad. Incluso hay unos casos que no son tan comunes, ¿no? Que son de difícil diagnóstico porque son unos casos bastante puntuales, esporádicos, que no ocurren como en la gran mayoría de las personas. Yo quería invitarlos a que escucháramos algunas de las cifras también para que nos permita tener un panorama un tanto más amplio respecto a la discapacidad. Entonces vamos con nuestra sección en cifras y seguimos con esa interesante discusión que estamos teniendo el día de hoy. En cifras. Con esta sección les quiero contar datos muy interesantes sobre la discapacidad. Entonces, para el 2019 se calcula que en Soacha se han logrado atender a 10.950 personas con discapacidad gracias a la alcaldía municipal. A través del Centro de Atención para Niños y Jóvenes con Discapacidad de la Administración Municipal de Soacha, 8 jóvenes con discapacidad intelectual iniciaron un proceso de pasantías estudiantiles en diferentes despachos de la alcaldía de Soacha. Según el Censo General en Colombia, existen aproximadamente 96.273 niños y niñas menores de 5 años con algún tipo de discapacidad, con una distribución geográfica del 66,4% de niñas y niños habitando en zonas urbanas y el 33,6% habitando en la zona rural. De cada 100 colombianos, 3 están en el registro de la localización y caracterización de personas con discapacidad, presentado por el Ministerio de Salud. El 58% de las personas con discapacidad son mayores a 50 años de edad, mientras que el 12% son menores de edad y el 51% son hombres. El 52% de las personas con discapacidad residen en Bogotá, Antioquia, Valle, Santander y Nariño. Y el 64% de las personas con discapacidad no tienen ningún tipo de ingreso económico. El 32% de la población con discapacidad está incapacitado para trabajar y no tienen pensión. El 18% realiza trabajos del hogar y el 12% se encontraba trabajando al momento del registro de la discapacidad. El 34% de las personas con discapacidad refirieron que la afectación que más presentan es el movimiento del cuerpo, seguido del 26% que refirió al sistema nervioso y el 13% a los ojos. Y para finalizar, 6 de cada 100 colombianos sufren discapacidad física o cognitiva. Bueno, son datos bastante bastante altas. Sí, son cifras interesantes, pero
creo que la mayoría de personas cuando escuchamos datos, cifras, números, cuantitativamente, como estamos acotando acá el tema, decimos, no, pero en apariencia, o sea, aparentemente, no hay tantos. Pero entonces cuando nos hablaba Johanna de los tipos de discapacidad, incluso cuando hacemos la introducción de la canción, pues hay muchas personas que con discapacidad, pues de las cuales no son evidentemente, o sea, yo ir caminando por la calle de pronto con alguna discapacidad motora, pues es fácil de identificar, pero hay otras que no se ven tan claramente. Ajá. Bueno, con relación a estas cifras, es importante aclarar que no todas las personas aceptamos la discapacidad. Cuando nosotros aceptamos que tenemos una limitación, ¿qué debemos hacer? Debemos acercarnos a los programas que manejan los municipios y hacer una pequeña inscripción que es en la plataforma que mencionó una de las compañeras, que es el registro de localización y caracterización. De allí se toma una serie de datos de acuerdo al diagnóstico médico que tiene la persona con discapacidad. Muchas personas no aceptan la discapacidad, o realmente no es un limitante, sino continúan con su vida diaria y no hacen como partícipe de este proceso. Bueno, a mí me gustaría brindar mi apreciación frente a los datos estadísticos que sí son muy, muy importantes, pero muchas veces no reflejan lo que es la realidad. Bueno, pues desde mi punto de vista, ¿no? Persona en condición de discapacidad, por ejemplo, de que me llamó mucho la atención que van cerca de 10.000 personas en condición de discapacidad atendida por el gobierno. Yo discreparía. A finales de diciembre, en el Cádiz, ubicado en San Mateo, citaron solo a 50 personas para entregar ayudas técnicas, ya sean bastones, silla de ruedas, entre otras. Son complicadas las ayudas. Nosotros entendemos que las ayudas técnicas están ajustadas al presupuesto nacional y ese presupuesto nacional a la vez está ajustado al número de personas que estén caracterizadas en la base de datos que mencionaba anteriormente Johanna. Me llamaba también la atención en la parte de inclusión laboral. Yo te podría decir que cerca del 90, el 95% trabajan en la informalidad y tienen ingresos menores a un salario mínimo. Entonces, es muy complicado. Me disculparán si me devuelvo un poquito con relación a lo que mencionaba Johanna también. Yo pienso que la parte normativa también tiene que ser abordada desde los cuidadores. Ellos son un factor muy importante, los cuidadores. Muchas veces nosotros los relegamos. Desde la 16-18, pues se tipifican muchas cosas, pero no sé qué tanto en la vida real se cumplen. Por ejemplo, encontramos allí que existen unos artículos donde se tipifica que se va a destinar cierto número de casas por construcción a personas en condición de discapacidad, y si nosotros vamos y miramos y evaluamos eso, no se encuentra nada. Al igual, 8 personas trabajando en la gobernación, pues el número a mediados del año pasado iban por 9.700 personas. 8 personas no es mucho. Sí. También el programa, el que está ubicado en Ciudad Verde, se me escapa el nombre. ¿Teletón? La Teletón cumple una excelente función, pero no llega e impacta lo suficiente. Nosotros tenemos una experiencia, perdón si me extiendo un poquito, donde nos citaron. Supuestamente iban a hacer una capacitación, un plan piloto a nivel nacional para personas en condición de discapacidad para hacer una vinculación laboral. Llegaron, nos citaron, hicieron un curso con el SENA y nunca más nos volvieron a citar. Hicieron eso sí, que firmáramos todos, que presentáramos documentación y lo presentaron. Vea, nosotros estamos tomando acciones para eso. Entonces, sí, se encuentra uno como con esas disonancias, pensaría yo, con la normatividad. El papel aguanta mucho. Sí. Yo quería aportar ahí algo en relación a lo que comentaba precisamente Alex frente a las cifras. Sí, y es que parte del ejercicio profesional de trabajadores sociales o de diferentes disciplinas que finalmente trabajamos esta área es garantizar la inclusión social, y parte de ese ejercicio de garantizar la inclusión es hacer veeduría a todos los programas que desde las administraciones municipales, distritales o nacionales se ofertan para la población con discapacidad. Entonces, efectivamente, una cifra de 10.000 personas beneficiadas en el municipio supuestamente
digamos que puede ser sencillamente una persona que fue y asistió a una capacitación y el municipio la reporta como atendida, ¿sí? Pero realmente no se le está brindando un proceso acertado y efectivo que garantice que se van a mejorar las condiciones para esa persona y efectivamente para su familia, dependiendo del nivel de discapacidad que tenga, si realmente tiene que ser asistido todo el tiempo, ¿sí? Entonces, un poco el ejercicio también, si queremos hablar de inclusión, es poder verificar que esas políticas, y ahorita que estamos en el marco de construcción de nuevos planes de desarrollo, de nuevos programas, de ajustes a las gerencias y, por ejemplo, en el caso del municipio, es velar porque lo que se proponga para la población en condición de discapacidad o con discapacidad sea algo efectivo, ¿sí? Sea un proceso, no sea una atención de un taller, no sea una atención de una muleta, como lo refiere Alex, sino que realmente sea un proceso que garantice que a largo plazo sus condiciones mejoren, porque nos pueden decir hay 10.000, pero pues 10.000 realmente no creo efectivamente que hayan tenido una respuesta a su necesidad. Sí, definitivamente. Y pues en relación a lo que refiere Alex también, el tema de los cuidadores tiene que quedar definitivamente incluido, porque digamos que parte del ejercicio del cuidador es que si la persona necesita asistencia total, dependiendo de la discapacidad con la que tenga, pues tiene que dedicarse a cuidarlo, entonces necesitan efectivamente el tema económico, resolver el tema económico, resolver el tema ocupacional y pues atender también sus demandas y sus necesidades emocionales, ¿sí? Porque además la afectación emocional en algunos casos también es bastante delicada, entonces también efectivamente amerita que dentro de la política y dentro de los programas se contemple el bienestar del cuidador. Sí. Claro, y es que genera pues mucha vulnerabilidad, incluso un dato, una cifra que nos comentaba Gabriela estaba relacionado con la pobreza, ¿no? Entonces, ¿cómo está asociado pues las barreras sobre todo en la pobreza también que puedan tener pues las personas en condición de discapacidad, su familia también, porque es que no es la persona sola, como dice Jamie, si el cuidador tiene que estar ahí pendiente, pero el cuidador también tenía hijos, tenía un esposo, bueno, entonces todo un círculo familiar empieza a verse pues afectado, impactado, y ahí es donde necesitamos ver de verdad cuáles son las estrategias que realiza el gobierno nacional y aterrizado en lo local también para garantizarle la calidad de vida a las personas. Exacto, exacto. Qué pena. Nosotros funcionamos como un sistema, como una célula. En realidad, cualquier cosa que le acontezca a uno de los integrantes de esa célula, de ejemplo, una familia, impacta en mayor o en menor medida a los demás integrantes. Entonces no podemos decir que solo le afectó a esa persona, no se adquirió una enfermedad, alguna condición de discapacidad, solo esa persona, no. Las personas que lo están cuidando también llevan, como lo menciona muy bien la profe Jamie, un impacto, y eso se refleja muchas veces a nivel psicológico, emocional. Claro, esa parte totalmente. Está muy, digamos descuidada. Que descuidada, sí, eso no se aborda mucho. Sería muy interesante que tal vez a partir del decreto 583, que si no estoy mal es la que está rigiendo para esta caracterización, digamos que médica de la discapacidad, también se abordará a las personas que son cuidadores. Sí, de ahí sale el tema del cuidado de cuidadores, ¿no? Que es bastante importante, porque pienso yo que las personas con discapacidad, no, lo que decía nuestro invitado, no son solo ellas, sino todo su círculo familiar se encuentra vinculado con ello. Ahora, pues eso también implica una mirada interdisciplinaria, ¿no? Porque si solamente vamos a hacer una caracterización socioeconómica de la familia, pues identificamos de pronto esos elementos relacionados con la pobreza, la dificultad de acceso de pronto a elementos básicos de subsistencia, pues de protección. Pero sí, hay que hacer un estudio también ya relacionado con la salud mental, la salud emocional de esta familia. Pues definitivamente necesitamos a todo un abordaje, visiones muy profesionales desde diferentes áreas para poder hacer un diagnóstico integral y asimismo una propuesta integral. No sé cómo estamos viendo hoy en día, digamos, en el trabajo que tiene Joana, esa visión interdisciplinaria, cómo se hace la lectura de la discapacidad, por ejemplo, desde tu experiencia, ¿cómo se ha hecho? Ok, bueno, primero pues... lo que manifiesta Alex es difícil, que los cuidadores tienen una carga emocional muy alta, además de la aceptación de la discapacidad de la persona con discapacidad. Fuera de eso, el factor económico, pero pues también nosotros como seres humanos tenemos una capacidad de buscar profesionales que pueden ofrecer algún tipo de atención. Es importante que los cuidadores manejen un buen estilo de vida, practiquen deporte, se vinculen a actividades
educativas, que continúen con su proyecto de vida. Lo que buscamos también es que otras redes de apoyo, bien sean hijos, hermanos, tengan la posibilidad de apoyar el cuidado de la persona con discapacidad. Lamentablemente hemos evidenciado que la discapacidad no lo puede hacer. Esa persona no puede realizar una serie de actividades. Pero en mi experiencia yo he evidenciado que la persona con discapacidad tiene muchas cualidades, muchas habilidades, de las cuales nosotros estamos aprendiendo. Las personas con discapacidad visual son impresionantemente, tienen una capacidad de aprender, de hacer una lectura frente a todas sus situaciones. Claro que sí necesita un acompañante, pero pues ellos también tienen otro tipo de herramientas de las cuales ellos pueden utilizar para desplazarse. Cuando hablamos de un cuidador es para aquellas personas que tienen discapacidad múltiple, que realmente son totalmente dependientes. Tengo entendido que el servicio de salud garantiza para aquellas personas un cuidador, un enfermero, siempre y cuando sea con tutela integral. Dependiendo ya la carga del cuidador. También lo que se busca con estas personas es que continuemos buscando redes de apoyo como instituciones. Teletón quizás es un lugar donde podemos decir, bueno, vamos a hacer un proceso de terapias, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Encontramos instituciones, digamos, para personas con discapacidad mental, como la esquizofrenia, trastornos. Son centros de protección que garantizan un tratamiento, un cuidado de la persona con discapacidad y que el cuidador no debe totalmente dejarlo en abandono, sino que uno debe realizar un acercamiento, o la persona o el familiar debe hacer un acercamiento y estar en comunicación con la persona con discapacidad, porque hay situaciones de las cuales el cuidador no puede. Y lo ideal es seguir buscando redes de apoyo, seguir buscando espacios donde ellos puedan liberar toda esta carga emocional que presentan. Sí. Bueno, ¿me permites? Sí, claro, Alex. Yo digo que la institucionalidad es buena, está en construcción, pero pues todavía nos falta, sí, como a todo, ¿no? Estamos en un proceso. Me llama la atención lo que mencionas, Joana, cuando dices que algunas personas en condición de discapacidad, algunas, no pueden hacer las cosas. Yo pensaría que las pueden hacer de otra forma. Pienso también que es complicado muchas veces seguir a veces un proyecto de vida así como lo teníamos estructurado, porque no es, vuelvo y qué pena reitero, no es que solamente impacte a la persona que vive la condición de discapacidad, sino que también afecta a los demás integrantes de su núcleo familiar. Y que acontece, es un fenómeno hasta interesante. Muchas veces las personas que no aceptan la condición de discapacidad son los familiares, que pasan a ser los cuidadores. Ellos presentan una fuerte resistencia. Pues a la persona que está viviendo le toca en algún momento hacer esa adaptación, esa aceptación, pero las personas que lo están acompañando como que todavía no lo aceptan. Yo todavía tengo compañeros que en la universidad a veces me saludan y me dicen, no puedo creer que usted haya perdido la vista. Para ellos es impresionante. No sé, me parece muy interesante, muy interesante esa parte. A mí en relación a lo que comenta Alex, por ejemplo, siempre me ha preocupado eso precisamente. Digamos que un tema es precisamente cuando la persona nace con la discapacidad, ¿sí? Obviamente los padres afrontar esa situación, pero pues la persona crece viviéndola y no sé, bueno, no sé si es muy atrevido decir que tal vez es más fácil asumirla, ¿sí? Pero pues otras son las personas que adquieren una discapacidad por alguna situación, una enfermedad, un accidente, ¿sí? Entonces no sé si de pronto alguno de los dos invitados hayan tenido experiencias y nos puedan
contar, por ejemplo, ese tipo de procesos, cómo se da. ¿sí? Que Digamos, sería como la diferencia entre pues, la discapacidad congénita, Congénita, ¿cierto? Y la exacto. adquirida durante el transcurso del tiempo. Ya que estábamos hablando un poco del tema de familia y demás, quisiera como invitarlos a escuchar la cápsula musical. Mientras tanto vamos como organizando las ideas respecto a esta distinción, diferenciación entre esta discapacidad congénita sí. y la que es Y adquirida. cómo se dan los procesos, los abordajes. Exactamente. Entonces vamos a escuchar una canción, ¿no? De Pedrina y Río. llamada Canción de Eli. Canción de Eli. Yo me acuerdo de cuando estábamos pequeños. Yo era una niñita sola que pintó todo su mundo en un cuaderno. Y las veces que peleamos ya no importan. Cuando yo te regañé y te caía gorda. Si mamá te prefería, me mirabas y reías con tu carita de ángel que jamás envejecía. Yo recuerdo haber pedido un regalo al cielo. No era ropa ni muñecas ni tampoco era un juego de Nintendo. Fue tu amor lo más puro y lo más tierno. Eres tú lo más grande que yo tengo. Verte bailarle al espejo y desenredarte el pelo. Agarrarte de la mano y enseñarte el alfabeto. Sin ti la casa es una pared sin techo. Sin ti la cena me sabía a remedio. Sin ti mis pesares no tendrían consuelo. Sin ti, Eli, 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 es tu cara tempranito lo primero que yo veo. Hace unos años también se estaba llevando Bien a cabo sabes que soy de personas en condiciones Bueno, de entonces seguimos acá con la discusión en la mesa de trabajo que estamos abordando ese tema de discapacidad para quienes recientemente se vinculan aquí a escuchar el programa. Bueno, Entonces, bueno, antes de continuar, contextualizo un poco la canción. La canción se llama Canción de Eli, es efectivamente del dueto bogotano Pedrina y Río, un dueto que tuvo su auge más o menos de entre el 2014 y el 2018. Ya desafortunadamente se separaron, pero traemos, digamos, que la canción precisamente porque es una canción escrita por Pedrina. Ella es cantautora y la escribe y la dedica a su hermana que tiene síndrome de Down, que efectivamente el síndrome de Down es una situación genética, un trastorno genético, pues que es de nacimiento, es congénito, que es uno de los casos que estamos precisamente conversando ahorita, y son las discapacidades que son congénitas y cómo es su abordaje, y las discapacidades que son adquiridas y pues su diferenciación. Ok, dentro de mi experiencia, sí he podido evidenciar personas que desde nacimiento tienen discapacidad visual o intelectual y ellos aprenden de acuerdo a los visuales a través de su tacto y de la historia que hacen los cuidadores, la descripción que realizan. Casualmente también compartí con una persona que había perdido la vista por una enfermedad y él me decía, es un duelo perder un miembro de mi cuerpo, pero él decía, es una ganancia porque tengo información, porque sé que es el color rojo,
sé que es un animal, una tortuga. Algún momento tuve la oportunidad de ver televisión, y para las personas que realmente no tuvieron esa posibilidad, es un imaginario. ¿Mm? Es algo de lo que se les ha manifestado, se les ha contado, pero pues realmente es algo personal. ¿Mm? Es como el concepto que tengo acerca. De igual manera, pues hay personas a través de discapacidad física, lamentablemente, pues aquellas personas que montan motocicletas, además que suman bebidas alcohólicas, es un gran número de personas que pueden llegar a tener discapacidad física o motora, pueden perder movilidad en sus miembros inferiores. Superiores e inferiores, sí, perdón. Sí. Sí, y pues también para ellos es algo muy doloroso dentro de su proceso de pérdida. Claro, porque incluso tienen que asumir como un duelo, ¿no? O sea, un duelo por la situación nueva que se presenta, que muchas veces es pues no planeada, realmente es algo fortuito que sucede. Entonces, de un momento a otro establecer como este cambio de aceptación, de negación, me imagino que como hablábamos anteriormente también se tiene hasta lograr llegar a una zona más allá para empezar pues a asumir la condición, como decimos que incluso hay personas que no la asumen, asumir la condición y ahí sí empezar a desarrollar todo un contexto, un entorno de aprendizaje, ¿no? Frente a esa experiencia vivida. No sé si Alexander nos puede contar un poco sobre su experiencia también y cómo se ha realizado este proceso socialmente hablando, personal, emocional, en cuanto al cuidador, cuidadora también. Bueno, profe, es un proceso muy interesante por lo que tú mencionabas. Uno nunca tiene presupuestado en su proyecto de vida que va a adquirir una condición de discapacidad, nunca. La crisis hace parte de la vida, ¿no? Es su esencia. Cuando uno adquiere una condición de discapacidad, es casi como dar un giro de 180 grados, ¿no? A mí me gustaría trabajar algo de lo que ustedes mencionaban, y es el duelo. Se supone que la última etapa del duelo a nivel psicológico es la aceptación, pero nosotros manejamos un imaginario que cuando llegamos a la aceptación ya no va a doler o va a desaparecer ese dolor. Lo que cambia precisamente es la percepción que se tiene ante esa situación o ese dolor. Ya no vamos a ser, digamos que las víctimas, porque la vulnerabilidad se vive, se acepta y se supera. Ese es como el procedimiento. Algo también importante es que el tiempo de duelo es personal. No hay un tiempo, digamos, establecido, que 8 meses, 1 año, y si no llegamos a aceptar nuestra condición, no sé, tenemos una patología, porque ese es un imaginario que muchas veces nosotros nos encontramos. El proceso de duelo es personal, individual. Cada persona se puede tomar el tiempo que quiera. Sí, que necesite, la verdad. Yo te puedo decir que el abordaje para personas en condición de discapacidad congénita, pues ya depende a nivel de cuál sea esa base biológica. Por ejemplo, la que mencionaba la profe Jamie ahorita, la trisomía en el par 21, el síndrome de Down, como lo conocemos, pues entran una serie de elementos, ya muy diferente que cuando es adquirida. Cuando una persona adquiere una condición de discapacidad, en mi caso, la adquirí hace 3 años, lo más duro, lo más complicado es la inclusión social. ¿Por qué? Porque mucha gente no sabe cómo reaccionar o cómo acercarse precisamente a la persona que está viviendo esto. No porque sean malas, sino porque no se sabe. Entonces, por ejemplo, a mí, ¿qué me pasó? Mis compañeros en la universidad formaban planes, o no, ni siquiera en la universidad, en el barrio, mi familia formaban planes, iban a, no sé, al Chorro, al cine, a la biblioteca, y no me invitaban, pues pensando que eso sería complicado. No, esa es la parte más complicada, la inclusión social. Cuando es innato, yo he evidenciado, o en mi experiencia he encontrado que es como más fuerte o más difícil la inclusión a nivel educativo, porque muchos de nuestros docentes cuentan con algunas herramientas, algunas estrategias, algunos conocimientos, pero es complicado. Algo más que a mí me gustaría señalar cuando se adquiere una condición de discapacidad es
que la parte de inclusión laboral es supremamente complicado, aunque existe normatividad que dice que hay unos beneficios tributarios, unos descuentos tributarios, a las empresas no les interesa porque, no sé, hay muchos imaginarios. De igual forma, hay personas que anteriormente en esos cargos, pues hicieron mal su trabajo y eso hace que se refuerce ese estigma que se maneja a las personas en condición de discapacidad. Tú mencionabas algo sobre los cuidadores. Yo resalto eso mucho, eso es muy importante, muy importante. Los cuidadores son esenciales. Claro, porque entonces también pudiésemos comprender que hay un cuidador que ya también tiene, pues estás realizando ese cuidado a una persona con una discapacidad congénita, pero también si el tema fortuito también yo creo que tiene que vivir un duelo, ¿no? Porque venía llevando una vida con ciertas características, con ciertas actividades, procesos, y también tiene que efectuar un proceso de reestructuración, de duelo de ese proyecto de vida que estaba realizando, llevando a cabo, para volver a asumir esta nueva visión de la vida, de la realidad, de las situaciones. Entonces, sí creo que también a veces nos centramos como mucho en el tema de la persona con discapacidad, pero el cuidador es fundamental. Sí, claro, es muy importante de que ellos también tengan su espacio, de que puedan tener autocuidado, que puedan, vuelvo y lo repito, actividad deportiva es muy importante, que busquen sus espacios. Es muy importante la parte espiritual, ¿sí? Porque a veces también nos cargamos de energía negativa y eso no nos permite cuidarnos y cuidar a la persona con discapacidad. Y es muy importante también asumir ese rol, esa tarea tan bonita, porque es una tarea muy hermosa, con toda su esencia, para hacer la tarea bien hecha y no se sienta esa sobrecarga que se evidencia. Sí, hay que buscar espacios, claro que sí, porque puede llegar a generar el síndrome del cuidador, y para ello lo que se busca es seguir tocando puertas, de que nosotros como humanidad podamos ser no tan duros con las personas con discapacidad, sino sus cuidadores, sino también entender sus necesidades y poder dar una mano amiga y podamos trabajar todos en común. Y para ello hablamos de la inclusión, ¿sí? Que no lo hagamos por ley, sino realmente lo hagamos por humanidad, por esencia humana. Me gustaría pronto profundizar, ya que estamos aterrizando en ese tema, el síndrome del cuidador. ¿Qué características tiene? O sea, ¿cómo se identifica un cuidador que está como entrándose a la presencia de este síndrome? Ok. Por lo general, identificamos que la persona no puede descansar, el sueño ya es muy corto, hay ira, hay rabia, hay llanto, puede generar un trastorno de depresión. Podemos encontrar además dolores en alguna parte del cuerpo y cansancio, una baja autoestima. Por eso es muy importante continuar con sus servicios de salud, buscar espacios, como lo había mencionado, para su tiempo libre y que puedan ser ellos, que puedan concentrarse, que puedan ser felices, sí, como un espacio donde nos podamos querer y consentir. Lo ideal, antes de que suceda eso, es empezar a trabajar en prevención, buscar todo tipo de herramientas, todas redes de apoyo, y así lograr de que se pueda generar, o sea, una carga, un malestar más, porque ya sería un tratamiento médico, y además pues la persona con discapacidad pues ya serían dos cargas grandes. Eso es hablar como de un ejercicio de corresponsabilidad, ¿no? O sea, de corresponsabilidad entre los mismos integrantes de la familia, que lamentablemente a veces depositan en una sola persona el cuidado. Sí. Pero también familia extensa, por ejemplo, que puede entrar a apoyar, a cubrir ciertos espacios, pero también es a cuestionarnos nosotros como comunidad qué estamos haciendo también para generar esa corresponsabilidad, entender que no es una persona la que tiene que asumir este cuidado, sino que los cuidadores realmente pues somos todos en ciertos espacios y escenarios. Sí, porque, bueno, en ese sentido yo sí creo en lo que tú dices.
respecto a que a veces sí se genera con el cuidador una dependencia, ¿no? De la persona que requiera pues ese cuidado. Y ahí es donde de pronto va lo que ella mencionaba en el efecto de que también causan esa persona pues depresión, causa ciertas cargas que quizá de pronto corresponden y no corresponden. Entonces es ahí donde de pronto, donde tú mencionabas, las redes de apoyo tienen que ser tan importantes, o sea, la familia tiene que también como inmiscuirse y alrededor de lo que consta de esa persona, porque a veces sí he visto y pues casos donde de pronto la persona recibe su atención, el cuidador está, a veces puede estar todo el tiempo, que viven inclusive en la casa, otras veces por espacios, pero mientras el cuidador no esté, no hace la persona ningún ejercicio o no entra a un espacio donde pueda empezar a desarrollarse por sí mismo. Entonces por eso a veces hay personas que tienden a no avanzar. Suele suceder mucho con adulto mayor. Sí. Sí, suele suceder demasiado. Pero pues lo ideal es que la tarea de la familia siempre deleguemos tareas, responsabilidades, no asumir la tarea a una sola persona. La progenitora debe buscar a su compañero, debe buscar al subsistema fraterno para que ellos puedan empezar también a liderar estos procesos. Pero cuando le asumimos una solita es bastante fuerte la carga. Pero pues lo manifiesto, es una labor muy bonita, es una labor de la cual se debe resaltar al cuidador. Y se debe seguir trabajando políticamente para que ellos puedan tener un reconocimiento. Tengo entendido que la gobernación de Cundinamarca maneja un recurso, un bono económico para las personas con discapacidad para suplir algunas de las necesidades, y lo ideal es continuar tocando todo tipo de puertas. Bueno, ya que tenemos aquí el aporte comentario de Andrea, vamos con esta sección callejeando, miramos qué elementos podemos rescatar de allí también para poner acá sobre la mesa. La calle será tu amigo, Callejeando. Un espacio donde todos podemos opinar. en la calle, algo bueno va a pasar. Ven, sale a la calle, sal a caminar. Bueno, ahora sí puedo saludarlos a todos. Habla Andrea Quevedo. Les deseo un feliz año, nunca es tarde, feliz año para todos. Gracias, Andrea. Y bueno, para esta sección de Callejeando, hoy va a ser algo mucho más, o va a ser algo diferente. ¿En qué sentido? En que recopilé una cantidad de curiosidades que tiene la gente respecto a la discapacidad, que para mí realmente es más una capacidad que una discapacidad, porque realmente siempre se puede hacer más. Bueno, todos aquí hemos coloreado con crayolas, ¿verdad? Sí. Todos, Sí. ¿cierto? Pues imagínense que encontré que el creador, pues que se llama Emerson Mouser, el creador de la crayola desde hace mucho tiempo, después de haber creado 2.000 millones de lápices de colores, reconoció que era daltónico. Imagínense. Es como yo creo que el caso de Beethoven, con todas esas melodías, y mira todo lo que logró hacer. Sí. Bueno, otra cosa aquí que encontré es que los perros guía no saben exactamente si el semáforo marca color rojo o verde. Pero si algún automóvil se acerca al perro, obviamente él se niega a moverse ayudando pues a las personas con discapacidad visual, que para que puedan tener esa necesidad de cruzar y en las calles, y también pues obviamente estar alertas si en algún caso de pronto en algún peligro, el perro siempre está dispuesto a defenderlo y avisarle en qué momento pues tiene que actuar. También hay otra parte por acá donde dice que el ejército de Estados Unidos, ellos emplean precisamente personas daltónicas con el fin de que identifiquen colores camuflados difíciles de encontrar para tener pues obviamente viceversa a las personas que tienen visión normal. Entonces en cuestiones a veces leía por ahí que decía que en cuestiones cuando hay raptan, digamos por ejemplo bombas o ciertas cosas, las personas daltónicas son perfectas para poder identificar cómo llevar a cabo pues esa situación. Bueno, por aquí hay otra que sé que les va a causar impresión y también risa, porque yo también tenía esa curiosidad en cuanto al tabú sobre el sexo. Todos pensamos a veces que las personas con silla de ruedas pueden o no
continuar su vida activamente, ¿no? Plena sexual. Muchos dicen que no, muchos dicen que sí, pero resulta que sí. Las personas, es ahí donde yo digo que no es una discapacidad, es una capacidad, porque todos somos absolutamente normales. Y ahí decía que a pesar pues de que tener poca o ninguna sensibilidad de la cintura para abajo, esas personas sienten placer pues a través del tacto en las partes erógenas del cuerpo. Obviamente a través de estímulos del olfato y del tacto, y también pues obviamente en cuanto a la visión. Todo eso se deriva pues a la irrigación sanguínea, que obviamente hace que el ritmo cardíaco aumente y que pues obviamente ya ustedes imaginarán todo lo que prosigue. Pero entonces efectivamente no hay ningún tabú sobre eso. Incluso los mitos relacionados con las personas con síndrome de Down y demás, que se quieren, o sea, también se le titla que son personas como asexuadas, que eso no es un tema que no se puede tocar, pero realmente... Pues sí, como decimos, la sexualidad es mucho más que una penetración. Por ejemplo, hay muchas maneras de realizar estimulación. Y que hay que quitar esos tabú, porque mira, nomás a veces mencionar sexo en la radio sería como, wow, qué escándalo. Pero es algo con lo que todos estamos sacados, si no, pues, no hubiéramos nacido pues por el Espíritu Santo. Bueno, mira que lo de las daltónicas también recuerdo, había un conocido que hacía unos cuadros de unos caballos con unos colores espectaculares. Y después nos dijo que él es daltónico, solamente a blanco y negro, pero entonces utilizando la denominación de los colores iba depositando allá las pinturas, entonces se buscan las maneras, ¿no? Las estrategias. Exacto, y que mira la capacidad que tienen, porque pues obviamente uno leer una denominación es algo muy distinto a uno saber realmente cuál es el color, pero mira aún así como él logró hacer eso. Bueno, también obviamente ustedes saben que la otra discapacidad como el síndrome de Down, ¿no? Down en inglés ustedes saben que es abajo. Muchas personas piensan que síndrome de Down es como que estuvieran una discapacidad como abajo del estándar normal, y no. Resulta que fue porque el primero que descubrió esa discapacidad fue el señor John Langdon Down en 1866, entonces por eso se dice síndrome de Down, pues porque él fue como el sucesor y el que encontró pues esa enfermedad. También personas con síndrome de Down en mayoría a veces son modelos, maestros, maestras, son personas que han llevado a cabo una vida completamente normal y son los que inclusive han incursionado en cambios como educativos, en cambios pues digamos especiales, sociales, comunitarios, pues para tener en cuenta. Algo que de pronto tú también mencionabas respecto a que a veces se tiene que la discapacidad intelectual es como una enfermedad mental, y eso es mentira. No es una enfermedad mental, es simplemente que tiene se caracteriza por unas limitaciones que obviamente hacen que de pronto tengan un funcionamiento diferente, más no bajo ni alto, simplemente no es una enfermedad mental. Y por aquí también dice esta noticia también es como actual en cuanto a Apple, como en los emojis, todos utilizamos emojis siempre que hablamos, y Apple propone que van a crear emojis como para que haya un método más de comunicación un poco más inclusivo. Entonces quieren crear emojis, digamos, como respecto a personas en silla de ruedas, bastones blancos, prótesis, perros guía. De señas también. Entonces eso es algo muy chévere porque las personas que quieran comunicarse o personas referirse también es chévere con un emoji. Uno que envía caritas, corazones y demás, pues también uno puede enviar. Que los emojis también. Exacto, mueven al mundo. Y eso es pues lo que más así como que les tengo como para que nos vayamos informando y vayamos entendiendo cómo es esto. Datos curiosos. Sí, con Andrea quedó. No sé si ustedes tengan alguna curiosidad o algo así que les dé. A mí me gustó particularmente lo que mencionas, que personas en condición de discapacidad generan un cambio a nivel comunitario, educativo, laboral. Por ejemplo, a mí me gusta citar mucho a Borges. Él después de un tiempo, nosotros sabemos que él perdió la vista, o también Facundo Cabral, él pues es uno de mis artistas preferidos. Ellos generan cambios, lo que tú mencionabas al inicio de Beethoven. Entonces, no sé, para mí la discapacidad, como lo mencionábamos al inicio, no es una imposibilidad, sino otra forma de hacer las cosas. Una capacidad. Claro, y ya como que vamos centrándonos en este tema un poco artístico, hay una cápsula musical también relacionada con este tema, entonces vamos a darle la entrada a nuestra canción, ¿cierto? Cierto. Vamos a escuchar entonces ahora a Andrea Bocelli con Por ti volaré.
Solo sueño un horizonte falto de palabras. En la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú en tu mundo, separado del mío por un abismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré, espera que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos por ti. Por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo viviré. Cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí. Una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Por ti volaré, espera que llegaré. Trayecto eres tú, contigo yo viviré, por ti volaré, por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo. Bueno, por ti volaré de Andrea Bocelli. Andrea Bocelli es un cantante, músico, escritor y productor musical italiano que tiene una discapacidad visual precisamente. Él nació con una condición de glaucoma congénito que lo dejó parcialmente ciego y pues más adelante en su adolescencia sufrió un golpe que le generó la pérdida total de la vista. Efectivamente, y como lo venían conversando los invitados y aquí nuestros grupos nuestro grupo de trabajo de la mesa, pues la discapacidad a veces permite que la gente desarrolle algunas otras habilidades y muchas de esas habilidades están precisamente asociadas a esto artístico. Entonces tenemos varios cantantes y compositores con dificultades visuales y físicas, entre ellos está por ejemplo Stevie Wonder, un cantante de los muy famosos en los años 70-80, José Feliciano, Ray Charles, que es un cantante y productor de jazz, entre otros. Bueno, realmente sí hay muchas personas, ¿no?, de la farándula, personajes públicos que realmente son personas en condición de discapacidad, pero aún así siguen con su vida, con sus proyectos, manteniendo, si tenían un propósito laboral, educativo, lo mantienen. Es el caso también aquí de Alexander, ¿no?, que estudiando pues psicología, pues tuvo un accidente, ¿no? Así es. Hace 3 años pero siguió con su proyecto de vida, estudiando. Bueno, ¿cómo viste también esa experiencia aquí en la universidad? Mantener como el proyecto de vida que estaba inicialmente planteado, o si tocó como cambiar algunas perspectivas. Se tuvieron que hacer unos pequeños reajustes a todo nivel, en mi vida, a nivel familiar, a nivel educativo también. La universidad, todos sabemos que tiene un buen programa, estamos caminando para que seamos más inclusivos. Hubieron profesores que sí adquirieron nuevas estrategias, otra forma de aprender, pero pues bien, siempre hay que generar esa adaptación, es necesaria. El sentido terapéutico de
del aprendizaje es eso, generar una adaptación al contexto. Me parece muy interesante todo este ejercicio porque lo que se busca es naturalizar precisamente la diversidad, darle un enfoque diferencial a todo esto, que no solo digamos que existen las personas que tienen todos sus órganos sensoriales bien, full, sino que existen otro tipo de personas que igualmente pueden desarrollar cualquier cantidad de tareas. Me parece una labor muy bonita. Bueno, pues les cuento también a nuestros invitados que nosotros tenemos diseñada una sección llamada El Contacto. El propósito de esta sección es que nuestros radioescuchas, bueno, solamente se lleven esta interesante información que nos permite aclarar muchas cosas, muchos contenidos, muchos temas, sino que también tengan precisamente eso, como un contacto, una dirección, un teléfono donde puedan llegar, a donde puedan acudir, relacionado con nuestro tema de discusión. Entonces, por eso tenemos a nuestra compañera Ingrid Delgado, que nos va a desarrollar un poco el contenido de El Contacto. El Contacto, en conexión social e institucional. Bueno, y en la tarde de hoy en El Contacto les tenemos en primera instancia, si usted quiere saber, conocer o acceder a los programas que oferta la Alcaldía Municipal, se puede acercar a la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria desde la Gerencia Transversal de Población con Discapacidad. Se oferta o se brinda una serie de servicios tendientes al desarrollo y al bienestar y mejoras de las personas con discapacidad. Puede acceder en la dirección Carrera Octava, número 1544, Barrio Lincoln de Soacha, en los horarios de 7 de la mañana a las 4 de la tarde. Y la Secretaría de Salud, junto con la Red de Discapacidad, en articulación con la Secretaría de Desarrollo y el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, buscan cada mes realizar cierto tipo de actividades físicas, también con un sentido de inclusión social y con un enfoque diferencial para toda la población con discapacidad, así que pendientes a las redes sociales de la Secretaría de Salud para que ustedes estén pendientes de cuándo serían o se ofertarían este tipo de actividades. También el contacto clave es el CADIS, el Centro de Atención a la Población con Discapacidad Municipal. Se encuentra ubicado en la calle 28D, número 740 Este, en el barrio San Mateo, al lado del Centro de Salud de San Mateo. Su horario de atención es de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Tienen unos requisitos para acceder. Tengamos en cuenta que este centro de atención lo que busca es formar a las personas con discapacidad mayores de 18 años con la intención de vincularlos al mundo laboral. Entonces tengan en cuenta los siguientes requisitos. Primero, copia de documento de identidad del usuario y del cuidador, copia del puntaje del CISBEN o certificado de desplazamiento, historia clínica que certifique discapacidad por especialista y copia de vinculación a la EPS. Allí podrán acceder a actividades orientadas a la rehabilitación, mejoramiento de sus capacidades físicas, cognitivas e intelectuales. El teléfono de contacto es el 575-3180. Bueno, muchísimas gracias a Ingrid por esta importante información que nos brinda la posibilidad también de acceder a ciertas instituciones, a unas redes de apoyo seguramente o a un proceso de orientación frente a esta temática. Bueno, ya quisiera que algunos de ustedes nos acompañaran en la realización acá de unas conclusiones, tal vez como esos puntos clave con los cuales no nos podemos ir sin acotarlos un poquito acá en la discusión. Entonces, como algunos elementos claves que ustedes consideren. Sí, bueno, es invitar a las familias que tienen hijos con discapacidad en que empecemos a empoderarnos. Empecemos a direccionarlos a una actividad deportiva para que ellos puedan quizás ser unos grandes deportistas de paralímpico, grandes pianistas, grandes músicos. Lo ideal es que es desde la crianza, desde muy pequeñitos, que se van empoderando, se van fortaleciendo las cualidades y las habilidades. Invitar a las mamás a que no se desanimen, hay que trabajar con ellos, hay que estar motivándolos para que se logre y se puedan ver grandes resultados y todo se hace desde casa, cuando se hace todo con amor
y día a día se cosecha, hay grandes beneficios y grandes éxitos. Gracias. Yo tengo también una conclusión y podríamos decir que de todo esto vemos diferentes factores, ¿cierto? Digamos que la persona con discapacidad, la familia, el cuidador o los cuidadores, pero también nosotros como sociedad. Las personas en nuestros diferentes ámbitos, sea profesionales o personales, también debemos tener un enfoque de inclusión social. Sí. Cómo nosotros nos incluimos o cómo nosotros nos hacemos parte del proceso con las personas con discapacidad y cómo ellos también hacen parte de nosotros como en crecimiento, no sé, en todas las plataformas o en todas nuestras realidades. Así es. Yo tengo una conclusión también sumada a la de Ingrid, y es efectivamente la responsabilidad que tenemos en ese ejercicio de inclusión también desde donde nos encontremos, ¿sí? Independientemente que nuestro objeto de trabajo en ese momento sea población con condición de discapacidad, garantizar precisamente esos ejercicios de inclusión social, ¿sí? Desde las instituciones, por ejemplo, de salud, de educación, desde los mismos programas que se propongan desde la administración, desde el ejercicio nosotros acá como docentes en aula, que efectivamente garanticemos las adaptaciones, gestionemos la transformación de plantas físicas, como lo que se hablaba hace un rato en relación a la adecuación de infraestructuras, garanticemos la capacitación al personal idóneo que realmente responda a la necesidad de las personas y que realmente sí permita que exista una verdadera inclusión, ¿sí? Algo que solicitan acá muchos los estudiantes es, por ejemplo, eso, aprender lenguaje de señas por si tengo que trabajar con población con discapacidad auditiva, garantizar otro tipo de formación desde nuestra área profesional que nos facilite intervenir con esa población, pero pues realmente el hecho de que no lo hagamos no quiere decir que como ciudadanos o como profesionales no nos demos también la pelea ante el municipio, ante la entidad, ante nuestro ejercicio profesional para poder promover realmente esos escenarios de inclusión social. Como dice Alexander, de naturalización de que compartimos el mundo con personas con capacidades diferentes a nosotros y pues que necesitamos en eso ser solidarios, ser humanos, como lo dijo Joana hace un rato, y pues adaptarnos a ellos y facilitarles la vida a ellos y para que podamos vivir todos de una manera más armoniosa. Yo quisiera puntualizar la corresponsabilidad que va en doble vía. Es decir, en algún momento le hablamos acá pues de la sociedad, la importancia de que se incluya, de que considere como la forma de participación para con esa persona con discapacidad, pero entonces también el tema que hablamos iniciando el programa radial, y es esta persona con discapacidad empoderada que realice un aporte, una construcción de política pública, por ejemplo. Entonces no es solamente de la sociedad hacia la persona con discapacidad, sino la persona con discapacidad para la construcción de la sociedad. Hay que hacer incidencia social, control social. Exacto. Es la única manera de que realmente las personas con discapacidad logren sus metas y que muy posiblemente aceptemos la discapacidad. Y es cierto, si ellos mismos no participan, pues vamos a tener simplemente personas realizando las políticas, los lineamientos desde un asiento de un escritorio, sin conocer en realidad las necesidades que tiene esa población. Bueno, yo por ahí tengo un datico como importante, desde la Secretaría de Desarrollo y Participación Comunitaria, pues hay un trabajador social egresado de acá de la Universidad Minuto de Dios, se llama Víctor. Él realiza sensibilizaciones no solo a la población con discapacidad, sino a sus cuidadores y a personas del común. Entonces, ¿qué es lo que busca con esas sensibilizaciones? Lo que buscan es mostrar ejemplos claros de personas con discapacidad que han sido exitosas. Entre ellas está Beethoven, hay una modelo que le amputaron una extremidad, la pierna derecha si no estoy mal, y que siguen, digamos, siendo personas exitosas. Y también las barreras que nosotros mismos como sociedad creamos frente a las personas con discapacidad. A veces uno, ay, que el cieguito, ay, que el pobrecito, que no sé qué, no. Ellos simplemente tienen unas capacidades diferentes a las de nosotros, pero siguen siendo personas iguales a nosotros. Entonces, eso es lo que busca la sensibilización, ¿no? Bueno, mi conclusión sería que sería genial que personas en condición de discapacidad estuvieran escuchando este tipo de programas. Si alguien conoce a alguien, por favor, compártaselo. Yo les diría que la vulnerabilidad se vive, se acepta y se supera. Eso es así. Que aunque está la institucionalidad,
la normatividad y algunas redes de apoyo, aún nos falta mucho por caminar, mucho. Somos una sociedad en construcción, aún nos falta varias cosillas por ahí. Sería importante abordar más adelante, si se puede en otro programa, algo sobre la parte educativa laboral, porque siempre es digamos que un obstáculo grande que las personas encuentran, y que para saber mediar algún tipo de discapacidad, si la adquieren en algún momento de la vida, es esencial el buen humor y las redes de apoyo, como lo mencionaba nuestra compañera Joana. El deporte, la parte espiritual juega un papel esencial, sobre todo también la música. Y no sé, citando al Principito, que lo esencial es invisible a los ojos, se ve mejor con los ojos del corazón. Muchas gracias. Bueno, eso como para cerrar el tema. Sin embargo, pues vamos con la última sección. Ya nos despedimos aquí en la mesa de trabajo y queda ya Camila Fula compartiéndonos las últimas novedades de Soacha. Entonces vamos con Mientras tanto en Soacha. Muchas gracias a los invitados por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Al equipo de trabajo que como siempre está completamente dispuesto, comprometido, presente en toda la construcción de este contenido que es fundamental, no solamente para los que estamos acá sentados, sino para todos los que nos escuchan. De verdad es un proceso realizado con toda la intencionalidad de que genere un aporte, un cambio, una transformación, o por lo menos una reflexión en cada una de las personas que nos escuchan. Entonces vamos con Mientras tanto en Soacha. Y mientras tanto en Soacha, la cara que todos queremos ver. Un viaje por el fascinante mundo del municipio. Es lindo el amanecer en el pueblo de Soacha, con gente trabajadora, con amor y con pujanza, como los quiero. Soacha, como los quiero. Bueno, quisiera comentarles que por estos días del mes de febrero, el Club de Leones de Bogotá realizó una de sus secciones en el Centro Cultural Bellavista de la Comuna 4. Pues en estos días se inauguró este bonito espacio destinado para el aire, para el arte y la cultura de la ciudad. Se trabajará junto a la Fundación Artes Guerrero en acciones articuladas que fortalezcan las dinámicas artísticas de los participantes y pues haciendo de Soacha un municipio más poderoso. Bueno, por estos días nuestro alcalde Juan Carlos Aldarriaga, junto a su gabinete en pleno y el presidente del Consejo de Soacha, realizan el primer Consejo de Desarrollo Rural del 2020. Pues hace presencia ediles, algunos concejales y algunos líderes sociales, y lo que buscan es la participación de los mismos en el Consejo de Soacha. Muchísimas gracias por esta información que nos brinda Camila Fula en esta sección. Nos despedimos y esperamos que nos escuchen muy pronto con otra emisión de Onda Social. Bueno, recuerden seguirnos en Radio Onda Social Uniminuto por Facebook, porque ahí les mandamos algunas capsulitas informativas respecto al tema de la semana y les vamos indicando a qué hora nos pueden escuchar. Pues la idea es que los temas sean de interés para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Cuando vivo solo sueño un horizonte falto de palabras. En la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú en tu mundo, separado del mío por un abismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano.